hay una pastora donde la iglesia donde yo nací, crecí, donde eché los dientes, donde mi mamá se convirtió. Esa pastora, ya su esposo había muerto hace unos años, pero ella también esta semana falleció, pero falleció en su vejez, ya 86 años, y también tuvimos que estar ahí. Como le dije, fue una semana de sentimiento encontrado, y mientras estaba ahí también con ellos, todos ellos hijos de pastores, algunos ya pastores, no sé si algunos conocen a Gerson, que llegó a venir aquí a ayudar a Alfredo. Bueno, cuando estuve también con ellos compartiendo, que de por cierto fue un momento agradable, cuando fui a su casa a estar con ellos, comenzamos a recordar cosas de la vida de la pastora Águeda. Más que llanto, comenzamos a reírnos y a recordar ese legado que lo marcó a ellos, también lo marcó a nosotros. Y yo viendo esa situación, viendo cómo ellos estaban tristes, pero no una tristeza sin esperanza, viendo que ellos también estaban tristes, pero no era una tristeza de que todo terminó, sino que ellos sentían esa paz, ese regocijo de que su madre número uno triunfó, porque cuando tú mueres en Cristo, tú eres victorioso. Número dos, su madre le dejó un legado, en el sentido de que le enseñó muchas cosas en la vida que lo marcaron a ellos. Y en ese sentido, cuando estaba compartiendo con ellos en ese momento, me llamó la atención cómo en ese momento de dolor ellos tenían una fe en el Señor tan fuerte que transformaba su vida, que en ese momento de dificultad aún ellos sentían como ese gozo, esa paz, que eso es lo que el Señor nos da. Y hoy precisamente que vamos a hablar de una fe que transforma, una fe que transforma nuestra vida, ¿verdad? Entonces, precisamente yo me puse a analizar, mira, yo viendo a esta gente así gozándose, yo me puse a analizar que hay momentos en que yo no estoy tal vez mostrando mi fe de esa manera, no estoy tal vez dejando que la fe me transforme en momentos determinados, y yo en muchos momentos me he visto retado a tener que mostrar esa fe que yo he dicho que profeso, que yo creo en el Señor. Y me ha pasado en mi trabajo, me ha pasado que he tenido que enfrentar situaciones difíciles, hay compañeros que se levantan en tu contra, y son esos momentos donde tú tienes que mostrar esa fe que tú has profesado. A veces cuando uno ve en la calle y ve a una gente todo loco, tú dices, Señor, ¿te lo llevas tú o me lo llevo yo? Porque realmente son momentos que la fe debe de ponerse por manifiesto. Y yo sé, y tengo por seguro, que ustedes también han estado en momentos donde han tenido que mostrar su fe de una manera práctica, no solamente aquí, cuando venimos a cantar, a adorar al Señor, sino que han tenido que demostrar esa fe en situaciones difíciles. Yo sé que, y me consta que muchos de los que están aquí han perdido familiares en momentos determinados y han sido momentos de dolores, pero sin embargo también la fe ha sido parte de ustedes en ese momento de dolores. También sé que muchos de los que están aquí, cuando salen de aquí, van al trabajo, van a hacer diferentes cosas y tienen que enfrentarse a la vida real, y en ese momento tienen que mostrar su fe. Cuando tú estás en tu familia, cuando estás en diferentes situaciones de la vida, entonces nosotros somos retados, al igual que yo soy retado cada día, ustedes también son retados a tener que mostrar esa fe. Y por eso, cuando Yali cantaba que Cristo Jesús es nuestra plenitud, siempre pienso en eso, o sea, nuestra vida como cristiana, no solamente aquí en adoración, sino cuando salimos afuera a mostrar esa fe que nosotros profesamos. Y el reto de nosotros siempre es eso, mostrar la fe. Y cuando te hablo de mostrar la fe, no es que tú vas a hablar, mira, Cristo, aquello, no, es tu comportamiento, es como tú eres, o sea, en tu trabajo, cómo debe de ser, cuando te muestran, cuando te hacen el mal, cómo tú vas a responder, situaciones de dolor, tú vas a llorar como el que no tiene esperanza, te va a morir, tú sabes que hay una esperanza.
Pero lo que quiero decirte esta mañana también, y es también una buena noticia para ti, es que nosotros no somos los primeros en enfrentar esto. O sea, mi querido, tú no eres, ustedes no son los primeros en enfrentar estas cosas, de tener que mostrar la fe, de tener que evidenciar eso, de vivir en base a esa fe. Aquí, en la carta de Romanos, el apóstol Pablo está escribiendo a Romanos porque estaba sucediendo algo, no una situación en sí, pero los judíos y los gentiles estaban ya conociendo a Cristo y aceptando al Señor, conociendo la fe. ¿Qué sucede con esto? Sucede lo siguiente, y es que Pablo ahora escribe a los romanos. En los primeros 8 capítulos, Pablo le está hablando a los romanos de la doctrina, como mira, ahora Cristo es su plenitud, Cristo es su vida. Antes ustedes estaban definidos por Adán, ¿verdad? Adán pecó, entonces ahora todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos somos pecadores. Pero en Cristo, al creer en Cristo, ahora nosotros tenemos una nueva vida. Y si creemos en Él, ya somos salvos. Ahora no nos define lo que pasó con Adán, sino nos define la crucifixión de Cristo, su vida, su entrega, su muerte y resurrección. Y en esos primeros 8 capítulos de Romanos, ya hasta el capítulo 10, 11, Pablo se está tratando de mostrarle eso a ellos, a los romanos. Pero ya entrando en el capítulo 12, Pablo es un poco más puntual en cuanto a la vida que deben de vivir aquellas personas que han creído en Cristo. Entonces, yo quiero que ustedes me acompañen en esta mañana a Romanos, en su capítulo 12, del verso 1 al 2. Si lo tienen, me ayudan dejándome saber para yo empezar a leer, tratando de que ustedes estén ahí en el pasaje y podamos ir viéndolo de esta manera. Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Amén. Bueno, dice así. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo quiere tratar aquí con los romanos en cuanto a su vida. Lo tienen entonces ya, ¿verdad? Dice el versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Yo tengo otra versión, lo voy a leer, y ahí quisiera que me presten un poco más de atención. Voy a leer esta versión y voy a ir hablando un poco sobre esto. Dice la versión que tengo, que es la nueva versión internacional, versión lenguaje actual. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada, así es como le deben adorar. Como le decía, Pablo estaba tratando de explicarle a los romanos, había gentiles y judíos, que Dios tuvo un amor por ellos. Ese amor se manifiesta en Cristo al morir en la cruz. Entonces, por eso Pablo comienza aquí diciéndole: miren, ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, cuando se refiere a bueno, es que Él ha entregado a Cristo, ¿verdad? Ha sido tan bueno con ustedes. Yo quiero que ustedes dediquen toda su vida a servirle y hacer lo que a Él le agrada. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la verdadera adoración. Servir y hacer lo que a Dios le agrada. Esa es la verdadera adoración. En el verso 1, Pablo está diciendo que la adoración, entonces, es un estilo de vida. Cuando adoramos a Dios, lo hacemos con nuestras acciones, lo hacemos con nuestra mente y lo hacemos con nuestro corazón. Dice el verso 2: y no vivan como vive todo el mundo.
Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Wow. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, Rubén, ¿qué yo voy a hacer con ese versículo? ¿Qué yo hago con lo que yo acabo de leer? Entonces, ¿qué? Dime, ¿ahora qué, Rubén? ¿Cómo yo aplico eso a mi vida? ¿De qué se trata eso? Bueno, lo que Pablo te quiere decir, que Dios quiere que tú lo adores con tus acciones, con tu mente y con tu corazón. Bien, cuando me refiero a acciones, cuando nosotros adoramos a Dios con nuestras acciones, nosotros tratamos de leer la palabra del Señor. Mientras más nos exponemos a la palabra del Señor, estamos expuestos a su palabra, entonces nuestras acciones van a estar condicionadas por lo que estamos buscando en la palabra del Señor, por lo que estamos leyendo en su palabra. Entonces la palabra del Señor, que vamos a encontrar lo que a Él le agrada, y si vemos lo que le agrada, de una u otra manera nuestras acciones van poco a poco entonces encaminándose a la voluntad del Señor. Entonces también yo le puse a esto por algo que estaba estudiando una vez. Cuando nosotros adoramos a Dios con nuestras acciones, nosotros somos como agentes secretos. Te voy a explicar eso. Te voy a explicar a qué me refiero con agente secreto. Mire, esto es como si fuera un cáncer que entra en un riñón. Cuando tú adoras a Dios con tus acciones, tú sales por esa puerta, tú te vas a vestir igual que los demás, vas a ir al trabajo igual que los demás, pero tu vida, donde quiera que tú estés, es un cáncer que va a afectar todo el alrededor que esté ahí. Porque tus acciones no serán igual que las demás. Tú vas a mostrar amor cuando te muestran el mal. Amén. Tú vas a hacer el bien, tú vas a perdonar, vas a mostrar misericordia. Entonces, tú vas a ir afectando. Y yo tengo un mensaje sobre eso. Es decir, apúntate eso por ahí, cuando tú quieras, tiramos eso. Agente secreto, cómo uno con las acciones va afectando. ¿Y qué pasa con el agente secreto? El agente secreto sabe lo que va a hacer. O sea, si ustedes han visto películas de agente secreto, ellos tienen su mentalidad en lo que van a hacer. Nadie le saca a esa gente eso, porque ellos van con una misión. Y nosotros tenemos una misión aquí en la tierra. Gloria a Dios. Cuando tú entras a un trabajo, tú no vas a entrar, yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy aquello. Tú entras, vas a ir trabajando, vas a hacer lo tuyo, y poco a poco se van a ir dando cuenta que tu comportamiento es diferente. Entonces tú comienzas con un cáncer a afectar el riñón donde tú estás, de la sociedad, del mundo, y tú comienzas a cambiar, tú comienzas a tener esa fe que transforma. Por eso es también que cuando adoramos al Señor con nuestra mente, nosotros vamos a abundar en un conocimiento que va a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué sucede con las personas que no son cristianas? Tienen otra manera de pensar. ¿Qué sucede? Yo pequé, ¿verdad? Y como no soy cristiano, entiendo que yo lo estoy haciendo bien. Si el Cira me chocó, entonces yo la voy a chocar porque yo entiendo que lo estoy haciendo bien. Pero sin embargo, la palabra del Señor te dice que si el Cira te chocó, apéate del vehículo, ponte de acuerdo, cógelo tranquilo. Esa es la manera de pensar. La gente que no son cristianas o el mundo tiene una manera de pensar. Pero cuando tú adoras al Señor con tu mente, entonces tú cambias tu manera de pensar y tú piensas en las cosas que más agradan al Señor. Entonces tú andas como un agente secreto en la sociedad haciendo el bien. Tú andas de una manera diferente porque nadie sabe cómo tú estás pensando. ¿Quién te puede leer los pensamientos? El Señor nada más. Pero tu compañero de trabajo y la gente que te rodea ¿te puede leer el pensamiento? Dígame, el Cira, no te puede leer el pensamiento. Entonces eso está en ti, pero va a ser manifestado, porque esa es la adoración. Debemos adorar al Señor con nuestra mente. Y cuando te digo adorar al Señor con nuestra mente, no es que vamos a tener la mente más limpia del mundo, porque nosotros realmente tenemos muchos malos pensamientos. Pero cuando nos exponemos a la palabra del Señor, cuando vemos que es lo que el Señor quiere, nuestra mente entonces va adoptando ese conocimiento y se va volviendo una adoración, lo que tú piensas, y lo vas reflejando con las cosas que tú haces. Entonces también nosotros, por eso, si ya adoramos al Señor con nuestras acciones,
Adoramos al Señor con nuestra mente, entonces debemos adorar al Señor con nuestro corazón. ¿Qué va a pasar cuando veremos al Señor con nuestro corazón? Vamos a tener un corazón que va a mostrar amor, perdón y misericordia. Es un amor que, es un corazón, que va a mostrar una manera de ser muy diferente a las demás. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos perdonados por Dios cuando creímos en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Por eso que Pablo comienza el versículo diciendo, miren, por la misericordia que el Señor le ha tenido a ustedes. Entonces esa misericordia también nosotros debemos de evidenciarla con los demás y tener un corazón que adore al Señor. Por eso ese versículo de cuando Jesús resumió los mandamientos: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces tú estás adorando al Señor también con tu corazón, porque con tu corazón tú vas a tener un corazón de misericordia como Dios también lo tuvo contigo. Bien, entonces en este caso, ya que vamos viendo cómo adorar al Señor con nuestras acciones, mente y corazón, ¿cómo entonces yo puedo aplicar estas enseñanzas a mis relaciones familiares? Nuestro estilo de vida con nuestra familia va a ser un estilo de responsabilidad. Va a ser un estilo donde tú vas a mostrar ahí con tu familia al Señor. Tú vas a tener una unidad con tu familia, vas a tener perdón. Muchas veces hay familiares que tienen situaciones que duran años sin hablarse, duran años sin interactuar. Yo conozco gente que duró años sin hablar con su mamá por dicha o X situación, pero el Señor nos muestra que si adoramos al Señor con nuestras acciones, mente y corazón, entonces nosotros vamos a tener una relación con nuestra familia de responsabilidad. Nosotros vamos a tener ese corazón misericordioso y vamos entonces a transformar siendo responsables en mostrar ese amor y buscando el perdón y la unidad. Entonces, por eso es que la fe se vuelve en nosotros un estilo de vida. Ya ustedes pueden ver que es mente, acción y corazón. ¿Por qué? Porque aquí nosotros adoramos al Señor, claro, lo hacemos con el corazón, con la mente, con nuestras acciones, pero cuando salimos allá afuera es que se evidencia. Parece que nosotros debemos de aplicar esto con nuestras relaciones familiares. Fíjense que no le estoy hablando de la relación de la iglesia, porque tu familia va primero. Tu familia va primero, y cómo tú vas a mostrar el amor ahí, en tu casa. Entonces, ya también entrando más profundo, ¿cómo yo puedo aplicar esto en la iglesia o en mi comunidad de fe? Se supone que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como es un cuerpo que tiene unidad. Entonces, como el cuerpo tiene unidad, yo debo de abundar en unidad los unos con los otros, amando a los demás como a mí mismo, y teniendo entonces la misericordia y el perdón. ¿Perdón por qué? Porque con la gente que yo estoy relacionándome en la iglesia son imperfectos y un día me van a ofender, o un día yo los voy a ofender a ellos. ¿Y qué va a pasar? ¿No vamos a dejar de hablar? No, el Señor nos perdona a nosotros todos en la cruz. Debemos de buscar esa misericordia, amor y perdón y la unidad. ¿Qué pasaría con un cuerpo que estuviera dividido? Se vuelve loco, el cuerpo no funciona, el ojo quiere coger para allá, el brazo para acá y el pie para acá. ¿Qué va a pasar? Un desorden, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros, como comunidad de fe, ¿cómo aplicamos esta enseñanza? Siendo unidos y abundando en el perdón. Entonces, ¿cómo se aplica esto en las relaciones fuera de aquí? Ya va a ser mi trabajo, con mis amigos. Esto se puede mostrar tú siendo una persona primeramente organizada. ¿Por qué? Porque tu trabajo, a ti no te van a pasar las cosas porque tú seas cristiano. Tú tienes que ser organizado, ser responsable, no tienes que llegar temprano, cumplir, ¿verdad? Esas cosas van mandando un mensaje. ¿Por qué? Porque se ve feo que tú siendo un creyente, tú seas en tu trabajo uno de los peores.
El Señor nos llama a ser uno de los mejores. Pero entonces, cuando la gente vea, ven acá, pero el CIDE es buena en su trabajo, pero ella no es tan competitiva, ella no echa el pie para que la gente se caiga, sin embargo, ella siendo buena, ayuda a los demás. ¡Wow! Eso es lo que la gente debe de decir de ti. Por eso que nosotros debemos de ser en ese sentido organizados, debemos de ser correctos y manifestando el amor siempre y la misericordia con nuestras acciones. Cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, somos agentes ahí donde estamos. Agentes para afectar y manifestar la fe que ya nosotros hemos creído. Entonces, yo te puedo decir que cuando la fe transforma nuestra vida, afecta todo a nuestro alrededor. No importa el tiempo o la circunstancia, tú vas a tener amor, vas a tener paz y vas a tener misericordia. De esto es que se trata el manifestar tu fe, o tener una fe que sea manifestada, una fe que tú la puedas mostrar. Entonces, nosotros, los que estamos aquí, yo quiero que usted piense, ¿qué pasaría si el ministerio Joás tuviera una fe que transforma? ¿Qué sucedería con eso? Analice ahí donde usted está. ¿Qué pasaría si este ministerio tuviera esa fe que transforme, que pueda afectar mi vida, donde Jesús sea mi plenitud, donde todo lo que yo haga esté rodeado del Señor, donde yo adore al Señor con mis acciones, con mi mente y con mi corazón? ¿Qué pasaría con esta comunidad donde estamos? O sea, ¿qué pasaría con este sector? Si este sector fuera un sector que tuviera una fe que transforme, o si usted tuviera una fe que transforme, ¿qué pasaría con nuestra familia si tuviéramos una fe que transforme? ¿Qué pasaría contigo si tuvieras una fe que transforme? Esto es lo que el Señor nos dice esta mañana. El Señor quiere que tengamos una fe que transforme, que no importa las circunstancias, momentos, dolores, va a tener siempre una adoración con acciones, mente y corazón. Ponte de pie ahí, vamos a orar. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias y a decirle al Señor: